Dios no es solo para los buenos. Pero tenemos que entender que Dios no está en la siguiente puerta, sino que vivimos en una cultura donde se cree que Dios es algo de reglas, de normas, de restricciones. El aspecto más importante de nuestro Dios, del Dios que hay en el cielo, es que Dios es amor. El mayor acto de amor que tenemos en Dios es el sacrificio de Jesús de Nazaret. Mucho se habla, pero poco se conoce realmente de quién es Dios. Hay muchos que dicen, Dios es esto, pero en su corazón realmente no conocen la verdadera naturaleza de nuestro Dios. Bienvenidos, hoy es el segundo episodio que tenemos en 2 en 1, y hoy vamos a hablar sobre quién es realmente Dios, y cómo muchas veces en la sociedad se han creado imágenes que no reflejan la verdadera naturaleza de Dios, sino una idea completamente distinta. Para comenzar, queremos hablar sobre pequeños mitos o pequeñas frases que a uno se las enseñan cuando es joven, o digamos que uno las escucha frecuentemente, entre los familiares, entre los amigos, entre las comunidades, entre las ciudades, lo que sea. Y queremos abordar primero el primer tema, es entender que al final Dios no es solo para los buenos. Bien es cierto que hemos escuchado que Dios es solamente para la gente que es buena, la gente que es santa. Entonces Dios solamente es capaz de hablar con los sacerdotes, solo es capaz de una relación con la gente que es pura, todo el tema de los pastores, lo que sea. Pero realmente eso no es de acuerdo y eso no es lo que Jesús nos vino a enseñar. Porque Jesús no vino por los que estaban sanos, por los que estaban bien, los que estaban con Dios, sino que Dios vino por todas aquellas ovejas, todas aquellas personas que estaban alejadas del camino, que eran pecadores, que vivían para sí mismos, que no creían en Dios, que vivían una vida alejada de lo que es la verdadera paz. Y no solamente es el tema de que es solo para los buenos, sino que vivimos en una cultura donde se cree que Dios es algo de reglas, de normas, de restricciones, cuando Dios lo que hizo fue que vino para darnos la libertad. Porque déjame decirte algo muy importante. Cuando tú crees que eres libre, cuando tú eres libre sexualmente hablando, cuando eres libre supuestamente en opinión, al final no estás siendo libre según lo que tú crees, sino que tú estás siendo esclavo de lo que tu mente piensa, de lo que tú crees que es correcto, incorrecto, o lo que tú desees o plantees en cualquier aspecto de tu vida. Pero Dios no nos dice que haciendo eso seremos libres, sino al contrario, seremos esclavos de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ser. En cambio, Dios nos hace libre de toda la maldad. Dios nos libera del pecado que nos consume, Dios nos libera de todo aquello que nos amarra a este cuerpo, a esas sensaciones, esas emociones que en ocasiones pueden afectar a los demás. ¿Cuántas veces por una sensación que has tenido, una emoción que has dejado seguir, por ejemplo la rabia, has humillado a alguien más, has insultado a alguien más, has tratado a alguien de una forma que no es correcta? Entonces Dios nos invita a que la verdadera libertad no está en creer que somos libres de Él o de normas, sino que la libertad viene de una relación con Dios cuando Él nos libra del pecado por medio de su amor y de la restauración y vivencia en el Espíritu Santo. Otra creencia que es falsa es que la única manera de encontrar a Dios es a través de la religión o a través de ir a templos sagrados en los cuales podemos empezar esa relación. Ese punto no es la verdad. Uno puede hasta conocer a Dios en las demás personas, en realizar las diferentes actividades, simplemente en el silencio. Y es que estar con Dios no se trata de ir a un lugar y verlo ahí. Se trata de generar una relación diaria, una relación que se construye a través de la fe, del amor y de la unión de nosotros con Jesús y por ende con Dios. Dios no es un Dios lejano, Dios es lo más cercano que tenemos, porque lo tenemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Así que como está en nosotros, no debemos pensar que lo encontraremos en otro lugar. Esos sitios como la iglesia, la santuario, son excelentes para desarrollarnos en la fe. Pero tenemos que entender que Dios no está en la siguiente puerta. Dios está en nuestra propia puerta, en nuestro propio corazón. Y Dios es un Dios que castiga. Esa frase, si la has escuchado, tampoco es la verdad. Dios es un Dios que odia el pecado y castiga el pecado. Y aunque nosotros somos pecadores, por la gracia que Él tiene hacia nosotros, nos ha dado la oportunidad de ser libres del pecado a través de Jesús.
Dios no nos castiga, Dios nos ama. Dios no es un Dios castigador. Dios nos hace y nos entrega cada pedacito para que tomando la vida, viéndola con Él, podamos desarrollarnos como humanos de verdad. Humanos que siguen a Dios, humanos que aman, que son humanos. Humanos que viven en gratitud, en esperanza, en fe, tomando acción, trabajando, esforzándose y viviendo una vida santa para así por ende vivir para Él. Listo, y ahora ya abordando un poco más adentro vamos a explicar qué es Dios y quién es Dios. Entonces, para comenzar, Dios es creador, ¿cierto? Es un Dios omnipotente, omnipresente que se encuentra en todo el mundo. De Él viene la creación, de Él venimos todos nosotros. También en Génesis, en el primer libro, vemos que Dios dijo que iba a crear al hombre a su imagen y semejanza. Pero la gente muchas veces interpreta esto físicamente cuando es espiritualmente. Nosotros tenemos un pedacito de Dios y ahí viene en el espíritu de nosotros. Toda esa bondad que tenemos, todo ese amor que tenemos, toda esa voluntad que tenemos de hacer del bien, viene de Dios, del Espíritu Santo que Jesús posteriormente nos entregó con todo su amor. Y hay algo súper importante y es que tenemos la Santa Trinidad, o al menos nosotros los católicos cristianos creemos en este grupo, que consiste en 3 personas o en 3 aspectos. Dios, que es el Creador, el Padre, el Hijo, que es Jesús de Nazaret, nuestro ideal a seguir, y por último tenemos el Espíritu Santo. Entonces, para que la gente lo entienda, un breve resumen es, el Padre es el Creador, Él creó todo, absolutamente todo, Él es, digamos, el grande en todo esto. Luego tenemos el Hijo, quien es la representación viva de Dios en el mundo, que es Jesús de Nazaret, a quien nosotros vemos como el reflejo de vida, vivir en bondad, vivir en paz, vivir en fe, ser la persona correcta y moralmente ideal según lo que es Dios. Y luego tenemos el Espíritu Santo, que es esa parte de Dios, de Jesús, que puede estar en nosotros. Entonces, si tenemos estos 3 grupos, los 3 están presentes en todo momento. Dios como creador, Jesús como ideal y el Espíritu como ser que vive dentro de nosotros. Ya entendiendo esto, podemos pasar a un punto súper importante y es explicar qué es Dios. El aspecto más importante de nuestro Dios, del Dios que hay en el cielo, es que Dios es amor. Dios nos ama completamente. El único amor que es verdadero, profundo, al 100% es el de Dios, no el de ninguna otra persona. Dios nos ama tanto, nos da muchísimas bendiciones, nos da la oportunidad de vivir una vida para Él y junto a Él, donde encontremos la vitalidad, el amor, la libertad, la paz que este mundo no nos puede dar. Y el problema es que muchas veces creemos que Dios no es amor, sino que Dios es sufrimiento, cuando es todo lo contrario. El sufrimiento existe, pero no es por obra de Dios, sino por obra nuestra, cuando actuamos bajo el pecado. Dios es amor y no hay nada que se pueda comparar con la verdad más fuerte de Él, que es el amor. Si acudimos a la palabra de Dios, podemos ver en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10, el por qué Dios es amor. Dice lo siguiente: hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese amor que tú sientes, que le das a los demás, que percibes, eso es precisamente Dios. Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos por Él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. El mayor acto de amor que vemos en Dios es el sacrificio de Jesús de Nazaret, porque Él porque Él al final pudo no haberlo hecho. Ni siquiera merecemos que Él haya estado en esa cruz y nos haya salvado de todo esto. Y Dios, amándonos tanto, siendo tan misericordioso, tan sanador, y alguien con tanta pureza, fue capaz de entregar a lo que más amaba, que fue la creación de su Hijo, para que nosotros pudiéramos amar y sentir amor de verdad. Lo único que quiere Dios es amarte, es que tú sientas su amor, es que tú te conviertas en ese amor que, como bien dijimos, procede del Padre. Ese amor que transforma, ese amor que sirve, ese amor que ayuda a que este mundo sea mucho mejor.
Y por eso pasamos al siguiente punto, que es la misericordia. Dios es la persona más misericordiosa del mundo, porque Dios no quiere que tú cambies. Dios quiere que tú vayas a Él para que puedas cambiar. Y creo que eso es súper importante, porque nosotros como personas creemos muchas veces que Dios nos va a castigar, nos va a regañar. Pero Dios nos amó tanto a sí mismo que nos entregó a su Hijo, pero también que nos perdonó por nuestros errores. Porque nosotros venimos del pecado de Adán. Todos hemos venido y somos pecadores, pero Dios con su Hijo nos restaura cada día. Imagínate qué más misericordioso puede ser que eso, que Dios nos perdona. Lo vemos con el rey David, que pecó, pero Dios lo perdonó porque él se arrepintió. Y con muchos otros que hicieron lo mismo durante toda la vida. Sansón, quien pecó sexualmente, que utilizó su cuerpo, su fuerza física que le dio Dios para servir en un propósito, la utilizó para ser inmoral sexualmente. Y Dios lo perdonó brindándole una oportunidad más para que pudiera servir. Creo que es súper importante entender la misericordia, que Dios nos ama, que Dios nos valora, que Dios nos aprecia. Y aunque en ocasiones no lo veamos, Dios nos ha dado todo. O sea, tú tienes muchas cosas que miles de personas no tienen. Tú tienes unas oportunidades, tienes un hogar, tienes una familia, tienes amor, puedes vivir un día más, puedes respirar, puedes incluso ver este video. ¿Qué más misericordioso puede ser Dios? Y aunque en ocasiones haya gente que sufra y eso, Dios nos ha otorgado muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Debemos ser agradecidos por esa misericordia que tiene con nosotros. Lastimosamente, nosotros siempre vamos a fallarle a Dios y no podemos hacer nada al respecto. Pedro negó a Jesús 3 veces y aún así Jesús siguió el camino y lo perdonó. Lo volvió la llave de la iglesia. Le dio un papel tan importante, pero la que había hecho antes había fallado. Pero Jesús, que tuvo tanta misericordia, le dio otra oportunidad. Y así mismo es con todos nosotros. Puede que tú hayas pecado, que hayas fallado 1000 veces, que le hayas hecho promesas a Dios que no has cumplido, pero Él siempre tiene una segunda oportunidad para ti. Tiene infinitas oportunidades para ti. Pero aquí el acto viene en que tú tomes esa oportunidad para renacer en Cristo, porque Dios nos sana y nos libera de lo que éramos antes. Cuando nos acercamos a Dios, no es que mejoremos como personas. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da muerte a lo que éramos para renacer nuevamente, pero en Jesús, llenos de espíritu en el corazón, con Jesús Dios en nosotros. Él no nos hace mejores, Él nos elimina para que renazcamos, para que crezcamos puros, sanos, dándole muerte al pecado, llenos de la gracia y de la paz que solamente Él nos puede dar a través de su amor, de su esperanza, de la fe real que se encuentra en Jesucristo. San Pablo bien dijo en su carta a Corintios que quien viva por la carne morirá, pero quien por el Espíritu haga morir las obras, no los pensamientos ni los deseos, sino las obras de la carne, vivirá para siempre. Porque es que el pecado te mata, el pecado te consume, el pecado te mantiene atento, mirando esto, haciendo el mal, envidiando, lujuriando, adulterando. Pero el Espíritu de Dios te da vida. ¿Qué más vida da el servir, el ayudar, el tener? Y eso viene de Dios. Y también podemos ver que al final Dios con nuestra historia, y podemos ver que Dios no nos borra nuestra historia, porque todo lo hecho ya está. Dios nos redime y nos da una vida real. Entendiendo todo esto, podemos saber que Dios no es alguien alejado, sino que Dios es alguien que ama, que te aprecia, que quiere tener una relación contigo. Y es que nosotros en ocasiones no escuchamos la palabra, no tenemos a alguien que nos diga cómo es Dios. Y es súper importante tenerlo presente todos los días, porque Dios lo único que quiere es que tú estés bien. Dios quiere sacarte del mal que tienes. Dios quiere liberarte. Porque recordemos, como dijimos al principio de este episodio, Dios no te está castigando, te está encerrando. Dios te está liberando de lo que te hace mal. Porque ¿qué mejor vas a ver Dios de lo que nosotros necesitamos que nosotros mismos? O sea, a veces tú crees que lo mejor es lo que tú crees, pero Dios te creó. Tú eres de la forma que eres porque Dios quiso que tú fueras así. Entonces entiende que Él sabe qué es lo mejor para ti. En ocasiones no es mejor que nosotros obtengamos lo que queramos, sino lo que necesitamos. Y lo único que necesitamos es a Dios, porque teniendo a Dios, al final todo lo demás ya
Es importante, pero reconocemos que lo más importante es el centro de la fe, que es Jesús de Nazaret. Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, María también si crees en ella. Todo eso que nos mueve y nos da vida eterna. Una vida que no solamente nos hace ser la luz del mundo, ser la luz que el mundo necesita, sino que nos ayuda a vivir en verdadera paz. Y mejor que vivir en la paz de Dios, no hay absolutamente nada. Recuerda que para acercarte a Dios no necesitas ya estar perfecto, porque nadie es perfecto, todos somos imperfectos. Que yo sepa, cuando uno se va a bañar, uno no se limpia antes de entrar al baño, uno entra para limpiarse ahí, y es lo mismo con Dios. Uno acude a Él para que Él lo sane a uno. Uno no tiene que arreglar antes, como muchas personas profetizan. Dicen, tienes que solucionar tu vida, arreglar tus problemas y luego acercarte a Dios para que te ayude. Eso es mentira. Al contrario, hay que acercarse a Dios para que Él nos saque los problemas, para que nos ayude, nos haga crecer espiritualmente, físicamente, mentalmente, en todas las áreas, porque ahí encontraremos la paz y la vida que realmente necesitamos, no siempre la que queremos. Justo ahorita estaba pensando que muchas veces nosotros creemos que lo que queremos es lo que necesitamos. Dime cuántas veces no has pensado en hacer algo y tú dices, esto va a salir excelente. Y cuando pasa, te sale mal y te das cuenta de que cometiste un error. Pues es lo mismo con todo. Pero Dios, uno que está arriba, nos dijo, hagan esto y obtendrán esto. Y seguir su camino es tener trazado la línea de una vida donde encontraremos la paz, la libertad y el amor más profundo que no existe en ningún lugar. Recuerda que Dios es amor, que está esperando para darte la vida. Y no esperes un día más para acudir a Dios. Tú puedes acudir a Dios cuando quieras, en donde quieras, pero está en tu paso, o sea, en tu decisión, tú dar el primer paso acercándote a Él. Recuerda que para conocer a Dios realmente, eres tú el que tienes que dar el primer paso, el que tienes que abrir la puerta. Dios es tan respetuoso con nosotros que Él no se mete en nuestra vida así de la nada. Él nos dio la libertad para que nosotros escojamos y en esa decisión encontremos la verdadera paz y el amor, que no solamente sana corazones, sino que nos hace estar felices, sonriendo, sintiendo una paz y una esperanza que no encontraremos en nada más. Tú tienes adicciones, yo he tenido adicciones, Él ha tenido adicciones. Hemos tenido problemas, has tenido problemas. Pero dime que Jesús no es la solución. ¿Cómo no va a ser la solución Jesús? ¿Cómo no va a ser la solución acercarnos a Dios? Si cuando estamos con Él encontraremos que la verdadera vida se disfruta, se entiende y se vive de verdad cuando le encontramos a Él, cuando dejamos que Él viva en nosotros y no nosotros para el exterior. Y una frase que me encanta es que vivimos en el mundo, llenos de distracciones, de pecados, de tentaciones, pero nosotros, los que hemos sido renovados en Cristo, no vivimos para el mundo. Vivimos en Él, pero no para Él, sino para el que está arriba, dándonos bendiciones y la vida eterna en amor y en paz. Y para finalizar, queremos cerrar con la siguiente frase bíblica que creemos que puede ayudarte a ti de pronto a dar el próximo paso. Dice así, estamos en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy de pie junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. A veces para que Dios entre en tu vida, tú tienes que dar el paso. Tú tienes que abrir la puerta. Cuando tuve mi primer encuentro con Dios, yo le abrí la puerta y así Él pudo entrar y restaurar mi casa, mi ser, mi todo. Y si tú le abres la puerta, estamos completamente convencidos que tu vida va a cambiar para siempre. Nosotros somos 2 en 1, que Dios te bendiga y siempre que seamos todos en uno, todos en Cristo.